Bueno, ay, ahí vamos. Ven devagarinho. Terra amarela. Ajá. Bueno, ahora sí, bienvenidos en Caraíba. Caraíba. Llegamos a ese pueblito, bueno, porque Humberto se puso a hacer una pequeña búsqueda y estaba encontrando algo un poquito más diferente respecto a Arraial do Cabo, Cabo Frío, Bucio, porque a nosotros no nos gusta la playa con detrás el cemento, los edificios. Claro, pasa que habíamos visto ya Sí. muchos edificios y mucho concreto, el calor para Toby estaba muy feo, muy terrible. Claro. Estamos en una temporada bastante cambiante, ¿no? Porque venimos del frío y ahora Sí, pero bueno, es una temporada de igual buena porque de noche refresca, entonces hace calor de día, pero de noche se está relativamente bien, así que hay un momento de descanso. Pero nada, nos metimos hacia Caraíba antes de Porto Seguro. Claro, entonces sí. Bueno, Humberto encontró este lugarcito que contaba de un pueblito de pescadores, de arena, hecho solo con calle de arenas. Y bueno, y nos metimos, pero no sabíamos todavía en qué estábamos metiéndonos. Así que nos metimos por Monte Pascual, que es un pequeño pueblo de, no sé, a unos 3 kilómetros de una estación de servicio donde pasamos la noche. Y bueno, eran 43 kilómetros, ¿no? De ahí 43 kilómetros de... A ver, 20 kilómetros parecía muy fácil, ahí ya lo van a ver. Muy fácil cuando no llueve. Y- Tranquilo, sí. Claro. Los siguientes 20, que eran los final para llegar acá, eran terribles, eran toda una marea de huecos. Terribles, así que duramos... Arcilla. Hueco, arcilla, Arena. cráter, arena, Piedrita. serrucho, piedra, de todo. Todo. Así que bueno, llegamos aquí después de 3 horas para hacer estos 44 kilómetros, 43 kilómetros. Y bueno, el pueblito llegas y te paras, o sea que la calle termina, la calle transitable termina en un estacionamiento. Y de ahí empieza todo el pueblito con todas calles de arena. O sea Así que bueno, vamos a mostrarles qué es lo que se puede hacer, dónde nos estamos quedando, la gastronomía, que es lo que más llama la atención acá, Sí, no solo esto, el río. Claro, Caraíba se encuentra prácticamente a la salida del río, que es el río Caraíba, y se conoce como una aldea que es patrimonio cultural por el hecho que está hecha toda de arena, o sea que aquí transitan solo carretas con caballos, y porque es una aldea muy histórica, tiene 450 años, entonces es una de las aldeas más históricas de Brasil, do Brasil. Y bueno, aquí residen la población indígena de los Pataxó. Es. Así que Hay aldeas muy cercanas. hay aldeas así muy que cercanas, claro. Bueno, vamos a ver porque todo es como muy turístico. Vamos a ir mostrando los precios. Excusa. Vamos a ir mostrando los precios y le vamos a ir diciendo cuáles son las actividades que hay, los eventos culturales, todo lo que podamos hacer. Y lo que no podamos hacer solo nombramos. El primer impacto característico de Caraíba es que todas sus calles son de arena, así que lo mejor es que camines descalzo. Otra de sus características son todas sus vegetaciones bajas. Esto hace que toda la infraestructura se vea dentro de la naturaleza.
Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Caraíba. Mapa. Después de una ruta fea hecha de arcilla, huecos, cráteres, serrucho y mucho burraco, huecos. Llegamos a Caraíba y estamos en una hermosa posada. Miren. Yo estoy en versión tropical ya. Versión tropical. Aquí no se termina de trabajar tampoco. Usan un sistema muy particular de transporte, que es el buggy o que son los caballos. Dale, Toby. Como pueden ver, todas sus casas son bajas y están dentro de todo el entorno natural. Además de esto, está llena de muchos colores, algo que caracteriza a Caraíba. Cuenta con un pequeño puerto que te cruza de Caraíba Nova a Caraíba. Este pequeño cruce tiene un costo de 7,50 reales para extranjeros y de 5 reales para los habitantes locales. Además de eso, tienes que pagar una tasa ecológica de 20 reales. Esta tasa sirve para la limpieza del lugar. Esto, ayer estaban colocando sandalitas. ¿No por qué? Ayer estaba mucho. Ayer también no. Sí. Bueno, ahí eso sirve para apartar el lugar. En este que es un bar. Así que se va dejando la cholita y bueno, después tú das la vuelta, tú puedes caminar a pie. Cuando abre, Sin cholita y cuando abre tiene el lugar ya confirmado. Ajá. Y ayer estaba toda una hilera, fila. ¿no? Una fila entera de cholita. Pero nosotros nos vamos a reservar lugar, así que seguimos. Vámonos. su local es lleno de colores y comprende vestir muy variada. Además de todas sus artesanías hechas por la aldea indígena que existe en el lugar, la aldea Pataxó.
Dentro de todas sus calles verás restaurantes, bares, cafeterías, todas con comidas típicas y muchas con frutas de la región. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Encontramos un Toby. Bueno, aquí estamos prácticamente. Esto es el río Caraíba y por allá empieza el mar. Así que ese es el punto de unión. ¿Qué no acuerda eso? Esto es una parte de Uruguay que se llama Baliza y es igual. Claro. Creo que el arroyo se come la parte de las dunas, pero hay una temporada en que más bajo o más alto. Espera. Y nada, como decía, era un punto donde cuando la marea alta se podía pasar. ¡Ay, me pisó! Y cuando estaba la marea baja podíamos cruzar, pero la última vez el arroyo se comió bastante. De nuevo, chat 3. El arroyo se había comido bastante la tuna. Este es Baliza. Eso en Baliza, la última vez que fui. Claro. Y no se podía cruzar. No, en realidad sí se podía. Se puede cruzar a pie en Baliza, pero claro, hay que averiguar que la marea no esté alta, exactamente como acá. Claro. Aquí tienen horarios de marea alta y marea baja. Bueno, en todo el mundo. Sí, Sube, claro. baja. Sí, bueno, claro. Pero hay que saberlo porque a veces la gente cruza y no sabe que cuando regresa la marea está alta y tiene que En nadar. Uruguay pasó. Claro, Uruguay pasó mucho, no podía. hubo un chico que murió Sí, en el río porque la marea se subió mucho y igual el agua está muy fuerte, la Sí, corriente lleva está una muy corriente fuerte. Sí. Entonces, si no sabe nadar bien, bueno, se te complica. Y además que van con mochilas cargadas. Claro, nosotros todo. cruzamos con la mochila para la cámara, el dron, el perro Todo. que se dejaba llevar de la corriente. Los pescados. Claro, entonces bueno, hay que saberlo. Y bueno, nos parece que este lugar está muy lindo, ¿no? Está bastante lindo, sí. El mar está un poco movido, pero sí. O sea que Caraíba tiene su cosita para visitar, Sí. la ciudad vieja es muy linda, la iglesia también tiene su historia y las playas también son lindas, los perros son lindos cuando no ladran. Y bueno, por allá, en aquella parte se va hacia la playa de Satú Ajá. y después está Playa de Espelo, ¿no? La playa de Espelo y después Claro. está Troncoso, Arrayal de Ayuda, Puerto Seguro. Pero entonces nos decían o habíamos visto que esta parte de acá, toda esta parte que se ve por ahí, eso Ajá. ahí, es todo privado, así que bueno. Pero se por la puede ir playa, caminando, claro, por la playa se puede alcanzar porque la playa de Satú Son facendas. son Tienes que facendas cruzar. y bueno, el mar está muy lindo, pero con este movimiento del mar no se puede hacer mucho snorkeling. En realidad ahí dicen que se hace snorkeling, se puede ver un poco, ¿no? De Coral. de corales. Arrecifes, claro. Y bueno, aquí está lindo porque tenemos de un lado el río y del otro lado está el mar, así que es muy, muy lindo como está ubicado Caraíba en realidad, Sí. ¿no? Tiene una Ah. posición muy privilegiada que tiene las dos cosas, Claro. para lo que se quiere mojar en el río y para lo que quieren irse del lado del mar. Así que nos parece muy, muy hermosa, el pueblito muy hermoso. Podemos decir que valió la ruta. Sí, que vale la ruta. Y además también la movida en la noche, ya verán, vamos a mostrar un poco, porque apagan todo. Aquí lo Claro, que es no hay luz. no hay luz, apagan todo porque son paneles solares, son baterías, entonces la onda que nos gusta a nosotros es esto, es estar consciente de los recursos que tenemos en realidad. Hay muchas casas de barro también aquí. Y bueno, un poco como Cabo Polonio, Claro. Punta del Diablo, Baliza, Los ¿no? precios igual, ¿ah? Ah, no, los precios que aquí son muy buenos. Pero bueno, No. Estuvimos averiguando el tema de la moqueca. moqueca, que yo llamo mococa, porque es uno de los platos típicos de Bahía, se contiene en este plato entre Bahía y Espíritu Santo. Bueno, y aquí están cobrando como 220 reales, un plato por dos, que son más o menos $35, ¿no? Sí, una media. Claro, pero se puede conseguir a un En precio. menor precio, eso sí. Así que vamos a ver. Vamos analizando. Claro, pero bueno, hay mucha gastronomía acá también, entonces vale la pena también aprovechar esto. Si nos quieres apoyar para comer estos platos y mostrártelos, pues
No para probarlo tú, para que lo comemos nosotros. Y te avisemos cómo esté. Puedes apoyarnos con tu contribución, así que... Bueno, no solo, nosotros hacemos para sostener el viaje, asistamos clases de italiano, cursos de cosmética, de fotografía. Vendemos retratos, fotos de las que hacemos en el viaje. Claro, así que Minispot, si quiere apoyarnos, que no sea el cafecito, hacemos esto, Abajo contáctanos. tienen todas las cosas. Caraíba también se disfruta de noche, donde todas sus luces se apagan. Además, nosotros nos tocó vivirla con la lluvia. Entonces, feliz cumpleaños. Ah, eso. ¿Qué? Repítelo. Feliz cumpleaños. Oh, ¿de vuelta? Feliz cumpleaños. ¿En mi regalo? Aquí está. Aquí le presentamos el lugar donde estamos disfrutando de mi cumpleaños y bueno, donde estamos quedando ya desde un par de días. En realidad cambiamos la cabaña. Estábamos en una cabaña aquí al lado y hoy nos juntamos por aquí y esta se llama La Posada Villa Frutapam. ¿Por qué hablas así tan bajito? Porque me avergüenzo. Ahí va. Bueno, así que le presentamos el lugar. Estamos en la Posada Villa Frutapam, no sé si la pronuncia está correcta, pero una de las muchísimas posadas que se encuentran aquí en Caraíba. Y esta, digamos que nos gustó particularmente porque tiene una filosofía sostenible, entonces tiene algunas características que nos acomunan mucho, porque por lo que no saben, nosotros construimos una cabaña en Uruguay, en Punta del Diablo, y bueno, podríamos decir que Caraíba es un poco el correspectivo de Punta del Diablo en Brasil, aún más tropical, porque claramente Uruguay no es un país tropical, pero nos acerca mucho la filosofía que digamos que el dueño de esta cabaña tuvo para realizar este proyecto y la misma filosofía que tuvimos nosotros en Punta del Diablo. La cabaña está prácticamente toda manejada, la energía de la cabaña está manejada todo por paneles solares que nosotros todavía no tenemos porque en Uruguay cuesta mucho más que acá, pero bueno,
claramente la idea es que la energía sea completamente sostenible, entonces esto pasa, por ejemplo, como está pasando justo ahorita, que en días nublados se corte toda la corriente. Así que estamos sin corriente, sin cocina eléctrica, sin wifi, pero bueno, esto hace parte de lo que es la filosofía que respeta los ciclos de la naturaleza. Entonces hoy es día de lluvia y así que vamos a estar sin electricidad. Disfrutando del sonido de las... Disfrutando del sonido, bueno, hay un sonido de generador aquí detrás, pero disfrutando del sonido de la lluvia, y disfrutando del sonido del mar. Y del helicóptero. Y del helicóptero, que él seguramente no funciona con paneles solares. Y esto, tienen también una cocina muy saludable, que está manejada por una chica del pueblo, de Marbella, que vive aquí, que es un pueblito aquí al lado. Y es una cocina, o sea que los desayunos son maravillosos. Un purpurrillo de fruta, con porridge de leche de coco, con semilla de chía. En español, ¿qué es el porridge? La avena. Yogur. El porridge en español es la avena, no. Bueno, el porridge es tipo uno yogurt en realidad, hecho con leche y semilla. Y con cereales, frutita, con cosa típica hecha con farina de mandioca, de tapioca. Bueno, así que todo muy saludable y todo muy curado en el detalle. O sea que de verdad que nos asombró, digamos, el estilo, que era un poco lo que queríamos nosotros alcanzar en Punta del Diablo también. Pero bueno, otros recursos, otros materiales también que cuestan diferentemente respecto a los dos países, pero muy minimalista, pero con pequeños detalles. Allora. Disfrutando de mi día de cumpleaños, mi 25 años. Ajá. 25 años. Y 15 físicamente. 25 en el espíritu, no, en la cabeza, y 15 en el físico. Ajá. Maja. Bueno, estamos en... ¿cómo se llama? Ancora, Villa Fruttapan. Villa Fruttapan. Esta es una de las cabañas que tienen. Ya Sí. lo mostramos. Estábamos grabando antes en la parte de la cocina, una cocina abierta, muy linda. Y aquí estamos en la parte de afuera, donde ellos tienen una jacuzzi, ¿no? Se puede Sí. decir, con hidromasaje. Y bueno, estamos aprovechando ahora porque en la mañana llovió, en la tarde va a llover, probablemente la noche, y mañana también va a llover. Y bueno, así que... Creo que está de más decir que el lugar es espectacular, Sí. Tiene muchas comodidades, tiene un lugar hermoso, totalmente inmerso en la naturaleza. Tiene creo- muchas plantas, como ven. Ajá, mucha planta nativa, Sí. sí. Y justo hoy, esta mañana, estábamos desayunando. Aquí hay una chica que prepara el desayuno también, que vive aquí al ladito, y la chica que cocina muy bien. Sí. Y ella proprio me habló de una resina, de un árbol local, una resina parecida al alcanfor, Ujú. que aquí se llama, que tiene, porque la descubrí porque tiene, porque ella vino con la hija y el nombre de la hija Almezcla. Almezcla. Almezcla, Y claro. le dije, ay, qué nombre lindo, y ella me dijo, el nombre de una resina, de una planta. Claro. Y que ellos utilizan como, claro, nella población local se utiliza para hacer fumigaciones, se utiliza también para hacer maceraciones en aceites Y para expulsar las malas energías Sí, también. claro, a nivel espiritual para expulsar la mala energía, para fumigaciones contra los malos espíritus. Claro. Y a nivel cosmético se utiliza como repelente, así que después se le voy a mostrar. Nos queda un par de días más acá. Sí, vamos a ver, tenemos programado salir el sábado si la lluvia Nos deja. nos deja, porque la ruta está un poco fuerte, pero claro, salir el sábado para seguir después para después,
Porto Seguro. No, pero antes de Porto Seguro Ah, tenemos Arraial de Ayuda. Arraial de Ayuda, que no Pero es bueno. Arraial do Cabo, Claro. ma Arraial de Ayuda. Definitivamente estos son los lugares que yo me esperaba de Brasil, Sí. que me dejó decepcionada al principio cuando ingresamos porque lo que vi era un estilo Miami, que a nosotros no nos gusta para nada, estilo Punta del Este, para entendernos. Así que bueno, directamente le decimos que si quieren la verdadera Brasil, lo más natural, las personas más, digamos, acogientes. No más acogientes, porque en realidad nos hemos sentido bastante bien recibidos en muchas partes, en Curitiba sobre todo. Pero la parte de más real, digamos así en ese sentido. El Brasil que uno se imagina, por lo menos que yo Claro. me imaginaba, está para aquí, en Bahía. Sí, a partir de Bahía. Espíritu Santo también. Espíritu Santo. tiene Como que lugares cambia un hermosos. poco, ¿no? La naturaleza, Sí. pero entre Espíritu Santo y Bahía. Espíritu Santo es más Falecias. Sí. Y bueno, Bahía es más verde. Además llegamos a este lugar gracias a que, bueno, el dueño viene siendo como alguien que trabaja con mis mismas ideas que son las fotos, los videos, un muy buen fotógrafo y entendió un poco la parte cuando estábamos diciéndole que huimos de Río de Janeiro. Que huimos en realidad porque sí es una ciudad muy agitada en realidad y está bueno para visitarlo, pero para nosotros es muy estresante, fue muy estresante y creo que esto fue nuestro descanso de todas estas ciudades enormes. Pero sí, de verdad, si pasan por el litoral, no se olviden de pasar por Caraíba. No se pasan, tienen que venir a Caraíba. Creo Pasen que por Caraíba y también afuera de temporada está re lindo, mucho menos gente, el clima es mucho más agradable y bueno, reserven su estadía aquí en Villa Fruta Pau.